Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí con Javi y nada, igual que en las otras, ponedme por el chat antes de nada, si nos estáis escuchando correctamente, si nos oís a los dos bien, ¿vale? Para empezar. Y nada, antes de nada, Javi, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar un año más aquí en el evento, que sé que seguro que estás súper liado y sacar tiempo, bueno, pues para compartir con otras personas es complicado, así que muchísimas gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti por la invitación también y siempre se saca tiempo, o sea, no hay problema. Es cuestión de prioridades, ¿no? Y nada, cuéntanos, antes de nada, ¿quién es Javi? ¿Dónde podemos encontrar a Javi? ¿Y por qué te dio por ser entrenador de corredores? Vale, bueno, pues soy Javier, como ya lo conocéis, Javier Calvo. Soy graduado en Ciencias del Deporte con especialidad en maratón, también en lesiones. Bueno, y aparte de ser eso, también me gusta mucho viajar, ¿vale? Aparte de la parte del deporte y realmente empecé con el mundo del entrenamiento eh, porque quería encontrar una forma, también conseguí unir como lo que había estudiado realmente. Yo cuando empecé ciencias del deporte no sabía a lo que me iba a dedicar, pero al final conseguí en los últimos años encontrar esa pasión que ya iba desarrollando yo a nivel deportivo, digamos, durante los años de estudio. Y entonces ya fue cuando dije, yo creo que el entrenamiento de running, si lo que me gusta es correr y estoy estudiando ciencias del deporte, pues me cuadra todo. Entonces ha sido realmente por eso. Y que al final, Luis, bueno, uniste, bueno, lo que habías estudiado con tu pasión o lo que te gusta, que es correr. Sí, exacto. Hay días que a ti te pasará igual, que te agobias, a lo mejor, entre que tú tienes que entrenar y tienes que entrenar a gente y todo, estamos todo el día, a veces como necesito desconectar de la parte del running, pero creo que por otro lado, ¿no? Cuando dicen eso de cuando tu pasión es en lo que trabajas, pues ya no tendrás que trabajar Trabajas más. más No es días. del todo así, pero está mejor, yo creo, la verdad que sí. Eso es. Y al final a nosotros, como a todo el mundo, hay días que no nos apetece salir a entrenar, como a todas las personas, porque seamos entrenadores, no es que todos los días tenemos la motivación a 100, sino hay días que apetece más y hay días que apetece menos, como a todas las personas. Pero lo que nos gusta es correr. Claro, eso es de ahí yo creo que también sacas luego aprendizajes para enseñar a tus pupilos, a tus deportistas. Yo creo que eso también muchas veces ahí la experiencia es importante y más en carreras tan duras o en este enfoque hacia maratones o hacia carreras, como habéis estado hablando antes, ultras y cosas así. Creo que la experiencia es importante, que en otros sectores a lo mejor del entrenamiento no prima tanto en que los entrenadores se empapen de ello. Y al final se habla mucho de, sí, los conocimientos, estudia, pero es muy importante el estar actualizado en todos los avances que van habiendo a nivel de entrenamiento, pero también es muy importante el practicar ese deporte, sobre todo en estos deportes de larga distancia, para saber qué es lo que siente el deportista en cada momento y luego cada entrenamiento, qué es lo que ocurre cuando tú realizas unas series al 100% del consumo máximo de oxígeno, qué es lo que ocurre cuando realizas un fartlek a umbral anaeróbico, cómo te sientes para luego poder prescribir ese entrenamiento a otras personas, porque sí, en los estudios hay entrenamientos que quedan muy bonitos, que mejoran muchísimo, pero luego tiras en la vida real a realizar con una persona normal ese entrenamiento y es completamente inviable. Te mueres. Claro, exacto. O sensaciones simplemente que tiene el deportista. A mí a veces pues me hacen preguntas y digo, pues mira, no te sé responder de manera científica, pero a nivel de experiencia esto me ha pasado aquí, me ha pasado aquí, yo normalmente lo que hago es esto y bueno, muchas veces sí que encuentras soluciones o al menos justificaciones a ciertos problemas que luego hoy lo veremos, ¿no? Pues hablando del muro, yo creo que también tiene mucha parte de eso, ¿no? De experiencia y ciencia, pero mucho de experiencia, yo creo también. Eso es. Mm. Y bueno, yo quería empezar por, bueno, hace poco ha sido la maratón de Valencia. Lo he mirado hoy y finishes, ¿vale? Quitando gente que no se presentó, gente que se retiró. Finishes fueron un total de 21.700 Ya personas ves. Ujú. y además
ponle pues que se inscribieron 25.000 o cerca de 30.000, en pocas semanas ya se agotaron los dorsales para esta carrera. Como valenciano también tengo que decir que Valencia para mí es la mejor maratón de España. No es, tú que has corrido más maratones, pero a nivel de animación es una barbaridad. Es que casi que no hay hueco durante los 42 kilómetros de gente que no esté animando en toda la carrera. Sí. Mm. Y está claro, bueno, que esta distancia es la prueba reina del running. Incluso hay gente que empieza a correr con el objetivo ya de, no, yo quiero hacer un maratón. No sé cuándo, pero mi objetivo es hacer un maratón y eso es por lo que empiezan a correr. Pero todo el mundo que se apunta a este tipo de carreras está preparado para hacer el maratón. ¿O se tiene demasiada prisa en dar este salto a esta distancia? Ujú. Vale, yo antes voy a tirar una piedra también a favor de Valencia. Y yo, si lo hacemos más famoso, ya al final ya sí que no van a quedar dorsales ni antes de que los saquen, ¿no? Va a haber reservas como, o sorteos, ¿no? Acabará pasando como en las majors. Pero yo es la primera vez que estuve y en Valencia también como ciudad, que eso sí que es un pecado. Pero efectivamente, o sea, no he visto nada igual. Y eso sí que yo he hecho, no las más importantes, depende de cómo se mire, pero sí Madrid, Barcelona y Sevilla. Y la verdad, a ver, Madrid estoy un poco sesgado porque es la de aquí y pues lo ves de otra manera o esa sensación tengo yo, pero en comparación con las demás, el ambiente genial. Y un poco hacia la pregunta que comentas, yo respondería rápido, o sea, en el sentido, no creo que todo el mundo esté preparado. Y ahí el otro día lo veía también en Valencia pues por cómo ves que llegan ciertas personas y que encima llegan, ¿no? Y que lo han conseguido. Y como has dicho tú, hay 21.000 finishers que tienen un mérito tremendo, todos ellos, independientemente de que pues hayan ido mejor o peor preparados. Pero sí que creo que aquí tendríamos que poner un poco más de cabeza, ¿no? De cara a la distancia. Sobre todo, luego lo iremos analizando, pero porque llegan muy pronto a nivel de experiencia, de años trabajados, de kilómetros recorridos. Eso es un poco la sensación que, no la sensación, sino un poco la realidad que se ve, e incluso luego iremos viendo diferentes también errores seguramente, que se quiere preparar todo deprisa y corriendo, se piensa que solo son 4 meses previos, y eso es un mensaje un poco erróneo. Ahí ya no sé, yo lo pensaba también en Valencia, si es la organización la que tendría que poner algún tipo de criba, a lo mejor más a nivel de salud, y supongo que habrá debates abiertos y ellos también lo pensarán. O nosotros, yo creo que ese mensaje, al menos los entrenadores, lo damos mucho, ¿no? El hecho de, oye, que quizás no estás preparado, no estás preparada, a lo mejor tenemos que esperar un poquito más, tenemos que dominar otras distancias más bajas y trabajar otro tipo de objetivos más realistas. Yo, por ejemplo, puedo comprender, a ver, en toda carrera pueden haber problemas, puede que en el kilómetro 10, incluso antes, pues ese día te da un tirón en el gemelo y tienes que retirarte. Mm. Pero el estar en el kilómetro 15, que es ahí la Alameda, que puedes ver el 15 y el 25 en el mismo sitio, y ya por el 15 ver a gente que la respiración se lo ves y le ves la cara, y dices, ya va totalmente muerta y no puede, incluso ya van trotando o andando. Cuando es el kilómetro 15, eso ya indica que hay mucha gente que no viene preparada para esa distancia. No quiere decir que nunca pueda hacer esa distancia, sino que no llegas preparada ahora mismo para hacer esa distancia. Y ahí yo creo que ahí la respuesta por rebatirte a ti, ¿no? Es decir, vale, pero ha acabado. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Vale? Ese es un poco el debate, ¿no? Si te dice, no, pero he terminado. Y ya no es solo en qué condiciones, o sea, pueden terminar muy dignamente, sino es qué repercusiones. Yo veo un poco más qué repercusiones va a tener esa precipitación, y yo muchas veces lo digo en personas que sabes que se precipitan, pero que a lo mejor quieren entrenar contigo. Digo, vale, esta sí, pero aquí vamos a llegar de esta manera, luego me tienes que hacer caso. Aquí ya tienes el dorsal, vamos a salvarlo, pero por el impacto que supone el maratón, luego vamos a tener que bajar la carga, vamos a tener que centrarnos en distancias más pequeñas, en dominar también ritmos, en hacer unos trabajos un poquito más interesantes, más de entrenamiento, más tiempo entrenando y menos compitiendo. Sería un poco. Y al final es, bueno, que tenemos que tener en cuenta que cuerpo solo tenemos uno. Hmm. Entonces, lo que no puede ser el que el hacer X distancia tenga un impacto negativo en nuestra salud. Al final somos deportistas aficionados. Creo que seguramente el 99%, por no decir el 100% de los que estamos en este directo. Y
al día siguiente, la maratón es el domingo y lo comentaba con Manu, al día siguiente hay que ir a trabajar. Y la maratón no te da de comer. La maratón es un objetivo que lo puedes conseguir hoy o lo puedes conseguir en 6 meses en otra, o en un año o en 3 años. Pero no puede ser que el forzarte a terminar hoy signifique que luego estés meses jodido. Sí, yo lo veo igual y luego también porque hoy lo pensaba como viendo un poco objetivos para 2023 y muchas veces a ti te pasará igual, no te preguntan, oye, Víctor, ¿qué carreras puedo organizar? ¿Cómo me puedo organizar un poquito el calendario de carreras? He visto esta y ya le vas dando consejos, ¿no? Y pensaba eso, que muchas veces pensamos en el corto plazo y pensamos que el corto plazo es el largo plazo. O sea, pensamos que una maratón dentro de un año, uff, dentro de un año es un montón. Y realmente no es tanto a nivel de entrenamiento, de adaptaciones a nivel general, adaptaciones a nivel cardiovascular, tendinoso, articular, no es tanto tiempo, un año. No podemos pasar de los 10 kilómetros a la maratón en cuestión de un año, contando con que a lo mejor 4 meses es una preparación específica ya. Entonces creo que muchas veces no miramos al largo plazo real, ¿no? Es decir, ¿dónde quiero estar en 5? ¿O cómo quiero, cuánto quiero correr a la semana dentro de 5 años? ¿Quiero seguir corriendo dentro de 5 años? Vale, entonces vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Veo un poco eso. Una pregunta común es, ¿cuántos meses necesito para preparar un maratón? Es que depende. Ujú. No es lo mismo el que lleva 10 años entrenando con continuidad, que en 3 meses igual preparas un maratón, que el que lleva 6 meses parado y quieres en 3 meses preparar el maratón. Pues no, pues igual necesitas más de un año para volver a hacer esa distancia. Sí, sí, yo aquí, si me das el permiso, he hecho una pequeña, muy pequeña setlist, que no me gusta tampoco poner normas para la gente, porque a lo mejor cuando lo cumplan ya no quiero que tampoco se apunten a un maratón, pero ya había apuntado más o menos. Llevar 3 años corriendo de manera regular, que me parecen pocos, pero eso se lo dices a alguien ahora mismo y es una absoluta locura, piensa que estás loco, ¿no? Y que lo único que quieres es que entrene contigo durante 3 años. Haber corrido una media por debajo de 2 horas, que eso sería discutible, pero me parece importante que las maratones, lo que comentaba antes Manu, que estaba viendo un poco la entrevista, muy diferente a la montaña y lo que puedes tardar en montaña por el hecho de caminar y todo, habituallamientos, todo lo que se puede llegar a tardar, a una maratón que vemos que la media de terminar un maratón se está alargando año a año a año, con lo que eso a nivel de riesgo lesional supone, más los rodajes largos que para una persona no son 2 horas, sino que pueden ser 3 horas y media y cosas así. Y luego poder sacar de manera recurrente, que me parece importante, 5 a 7 sesiones de entrenamiento semanal en los momentos en los que se necesite, contando con fuerza y carrera. No sé si tú estás de acuerdo con esos puntos, más o menos. Sí, a ver, por una parte, al final, si quieres preparar una distancia, que lo he hablado con Manu, aunque yo lo he dicho de una palabra que no era del todo así, pero tienes que como que involucrarte en el proceso. No puede ser que quieras preparar una maratón saliendo a correr 2 días a la semana. Bueno, si quieres preparar esa distancia, pues vas a tener que implicarte cada semana y ser constante en los entrenamientos. No vale tener el sueño de preparar un maratón y no, pues 2 días a la semana suficiente, no. Todo objetivo lleva unos cambios y unos compromisos. Eso es, eso es. Sí, pero yo creo que más o menos va por ahí. Y luego, por supuesto, pues dentro de la libertad de cada persona. Y luego también creo que de los errores se aprende mucho. Y se comete un error, muchas veces no son irreversibles. Y bueno, pues a veces hay gente que yo creo que va a maratón para darse el batacazo y luego ya dicen, vale, voy a hacerlo de otra manera, voy a entrenar la fuerza, voy a hacerlo de otra manera quizás. Al final, bueno, mucha gente lo he comentado en la primera clase, que al final pensamos que correr es ponerse las zapatillas y salir a correr y ya está. Y hay muchas cosas detrás del correr. No solo correr, hay que entrenar la fuerza porque si no te vas a lesionar. Hay que entrenar la nutrición para esta larga distancia, porque si no vas a tener también problemas intestinales o que te quedes directamente sin energía. Hay que trabajar la técnica, hay que trabajar muchas otras cosas aparte del salir a correr. Y luego ya dentro del correr, pues a nivel de entrenamiento ya hay mil cosas que hay que tener en cuenta que no solo salir a correr y ya está. Mm, sí, totalmente.
O sea, por eso yo creo que es importante siempre metérselo a la cabeza. Y luego también, a veces lo comento, creo que con la primera maratón, pasará también con montaña, con ciertas carreras, es importante, a ver, si se quiere hacer y se quiere estar corriendo maratones de manera regular, la primera hay que hacerla y ahí al menos se baja a tierra. Y a veces, si vas bien preparado, ya la bajas y dices, vale, he cometido este error, este error, este error, este error, esto aquí, esto, lo otro. Ya tienes las sensaciones porque es verdad que muchas veces no se llega siempre a correr esa distancia, solo la corres cuando compites. Y a veces sí que es interesante ir, hacerlo, si la persona va bien preparada y con estas premisas que estamos dando, ¿no? Yo creo, sí, al final se me ha ido la cabeza lo que iba a decir. Bueno, luego vuelvo. Vale, luego volvemos por aquí. Si va a ser recurrente. ¿Qué errores principales crees que se comete al preparar esta distancia? Vale, uno, lo que hemos comentado, las prisas, ¿vale? Ahí yo creo que le hemos dado bastante vueltas a ese punto. No entrenar la fuerza, como no lo vas a decir tú o lo voy a decir yo. Eh, no entrenar la fuerza. Uno que me parece muy importante y que a veces se cometen muchos errores en ese sentido es pensar que el dolor es intrínseco a la preparación de la maratón. Que No siempre pain, no tenemos gain. que correr con dolor. O si hay dolor, lo sufro y me lo llevo hasta el final y ya está. ¿Vale? Ese punto sí que ahí, normalmente yo lo que suelo recomendar es con lesiones, lógicamente, ¿no? Si ya se está manifestando, que eso además es algo que a nosotros nos han enseñado, ¿no? Pero si en acciones cotidianas esa molestia se está manifestando, es un síntoma de alarma. Si en una acción cotidiana se está manifestando, no deberías poder o ir a correr 25 kilómetros por mucho que lo soportes, porque ahí está ocurriendo algo. Y creo que muchas veces, no, es que tengo que sufrir. Sí, pero no desde el kilómetro 10 de un entrenamiento que va a ir hasta los 14. Ahí deberías hacerlo tranquilamente. No, es que vivimos bueno, en la sociedad del no pain, no gain. Si no puedo correr, camino. Si no puedo caminar, gateo. Si no puedo gatear, arrastras. Pero lo importante es ser finisher y llegar a esa meta. Pero ¿qué consecuencias tiene el hacer eso? Hmm. Lo que hemos comentado también al principio. Esto es salud. Por ejemplo, en la media maratón. Bueno, terminé la media maratón de Valencia, me fui otra vez a los últimos kilómetros para ver llegar a unas chicas que entreno y solo delante de mí, no sé lo que pasó 100 metros después, ni 100 metros antes, ni los kilómetros anteriores. Solo delante de mí, en 10 minutos, 5 personas, ¡pum!, Uf, desplomándose en tierra, pero no es eso, es que las van a coger, la coge la enfermera para llevársela a la ambulancia. No, no, que sigo, que sigo. Y así. claro. Pero ¿cómo que sigues? Que te puedes caer y te das con la cabeza en el sitio que no toca y te quedas ahí. Es que Ya llegamos ves. a veces a un punto de sufrimiento por el hecho de ser finisher que no tiene sentido. Totalmente. O sea, por eso ahí quizás también nosotros tenemos que educar un poco en la gestión de las molestias, del dolor, de cuándo es el punto donde ya deberíamos parar. O a mí siempre que me lo comentan, no, pues tengo molestias, o incluso pues a través de mensajes directos en Instagram y comentas, oye, pues mira, voy al fisio, y es como, no, pero las zapatillas, vale, sí, pero vamos a ver, o sea, vamos a primero pasar por las personas que han estudiado eso. Las zapatillas no te van a decir nada, no hablan por ahora, no te van a decir qué molestia tienes, qué problema tienes. Vamos a ver si podemos trabajar de una manera, eso, como se suele decir, no más multidisciplinar, si el fisio se puede poner en contacto conmigo, perfecto, de dónde viene, qué has hecho los últimos meses, y a partir de ahí ya poder que la persona educar un poco en hasta qué punto podemos llevar ese dolor, ¿vale? Y Por en este caso es que ejemplo, ni que le pagara, ¿no? A la persona. dentro del club tenemos unas clases con un fisio que él lo explica como con un semáforo, ¿vale? Ujú. Rojo, ámbar y verde. Verde es no te pasa nada, no tienes dolor, entrena normal. Ámbar es bueno, me levanto con el gemelo un poquito cargado, corro, en cuando caliento se me pasa y al día siguiente tengo la misma molestia que el día anterior. Ni ha ido en aumento, ni ha disminuido. Entonces,
con esa carga de entrenamiento puedo controlarla para ya con el trabajo de fuerza y las siguientes sesiones de fisio, sin parar de entrenar, controlar esa lesión. Ahora, no te vayas a hacer series cuando ese día te has levantado con el gemelo cargado. Pero ese punto en el cual te levantas con el gemelo cargado, entrenas y luego a las 3 horas en frío estás más jodido que antes, ahí tu cuerpo ya te está diciendo que no tienes que entrenar. Tendrás que ver qué otras cosas puedes hacer. Pero no vale no, tengo que seguir entrenando, que en un mes tengo el maratón y a muerte, hasta que explote. Exacto, exacto. Yo ahí sí sirve, que además lo comenté por redes por normalizarlo y estaba muy desesperado porque era la primera vez que tenía una lesión que me había dejado fuera y decidí no ir a Valencia. Y fue precisamente por eso, porque estaba con fascitis plantar, empecé a introducir, a seguir, ¿vale? Los entrenamientos 24, 28 kilómetros llegué a hacer y eso iba a peor. O sea, tú lo notas que va peor y sobre todo que no va mejor. Además, la fascitis yo nunca la había tenido, es muy identificativa por las mañanas y por las mañanas cada vez peor, De peor, las peor. estrellas. Claro, y en ese momento dije, se acabó. Digo, porque a mí efectivamente, o sea, mi vida no depende de esto, no es mi trabajo, no tengo por qué ir ahí y prefiero, y cuando se mira un poco a largo plazo, como hemos estado hablando antes de dónde está el largo plazo, mi largo plazo está en la vida. O sea, En no, ni correr me lo muchos planteo años. decir, claro, en abril tengo la de Madrid. No, no, es que ni me ha apuntado, eso, me ha apuntado a Valencia 2023, ¿vale? Porque si no se quedaban sin dorsales, pero entiendo que en el plazo de un año, con la preparación que yo en este caso llevo, pues sí podría, debería llegar. Pero también eso que has dicho es muy importante, el hecho de que se puede seguir entrenando en muchísimos casos con molestias, ese mensaje también es importante, pero ahí el papel del fisio es clave para saber en qué punto estamos. Y, y que a medida que vayamos teniendo molestias y vamos introduciendo lo que necesitamos, el proceso puede ser largo, pero estamos entrenando, a lo mejor estamos dando un estímulo cardiovascular que es suficiente y nos sirve para una especie de mantenimiento aproximadamente, depende de qué punto estemos de la preparación, y nos vamos a ir recuperando. Entonces, eso también es cierto que cada vez con menos tejidos, digamos, tendones, con muscular, se recomienda menos el reposo absoluto, y eso yo creo que es un punto muy positivo. O igual no puedes corriendo, pero puedes hacer bici. Y porque pares una semana a hacer bici, eso te va a mantener las adaptaciones que llevas entrenando durante meses. No vas a perder las adaptaciones por hacer una semana de bici. La bici te va a permitir que las mantengas. Entonces no pasa nada por bajar un poquito la carga y hacer una semana cero correr y hacerlo con otros deportes de cero impacto. Eso es, eso es. Y luego relacionado con esto, nos preguntan entonces cómo distinguimos una molestia que amerita rehabilitación o una que no. Al final lo que he explicado del semáforo. Verde no te molesta nada. Ámbar es me levanto con una pequeña molestia en el gemelo, empiezo a correr, a los 5 minutos ya en caliente se me va y luego a las 2 horas o al día siguiente ya en frío esa molestia no ha ido a más. Eso sería ámbar. Entonces me permite seguir entrenando y puedo seguir entrenando. Ahora, controla la carga de entrenamiento para no pasarte. Y luego el rojo es que el que tienes que parar de entrenar es que me levanto con el gemelo cargado, me voy a correr y sí, en caliente igual se me pasa, pero a las 2 horas o al día siguiente en frío me duele más que el día anterior. Eso es rojo y te está diciendo que tienes que parar de meter ese impacto. Y luego, mi consejo mayor es en cuando notes la mínima molestia, ves al fisio, porque eso va a ser ahorrar dinero. Lo que cuando te empieza a molestar, en una sesión igual te lo quitan. En cambio, no, esto se pasa solo, sigo entrenando. Buah, sí, ya se pasará solo, sigo entrenando. Al final vas aguantando por no ir al fisio, igual ahorrarte ese dinero y al final esa lesión va a más y lo que en 1 o 2 sesiones se habría solucionado, necesitan 2 meses de sesiones. No sé qué opinas aquí, Javi. Sí, o sea, exacto, te iba a decir, lo iba así, cuando terminaras a puntualizar la parte del ámbar, decir, ahí ya yo iría al fisio, pero sí, es efectivamente, pero porque al final yo hoy justo estando en el fisio, después de tiempo, ahí es cierto, o sea, en tono es mea culpa, pero
Pero sí que es verdad que puedes hacer muchas más cosas en el fisio y es interesante a nivel también de descarga en general, ¿vale? Pues a lo mejor en cierta zona que hayas tenido el problema, pues aplica un tratamiento más concreto, más invasivo, lo que sea, pero luego a lo mejor tienes una hora de sesión que vas a estar trabajando diferentes puntos y te va a decir, oye, la zona lumbar la tienes un poquito tensa, ¿no? Intenta hacer esto. O sea, al final también es contrastar un poco, ¿no? La situación con otro profesional, las personas que tengan entrenador y a lo mejor también pues puedan tener la opción de ir al fisio, es interesante poner los puntos en común porque como sabemos esto es multifactorial y realmente cuanto más consigamos atajar, suele ir mejor. Así es. Mm, eso Mira, es. a nivel ya de entrenamiento, ¿qué Ujú. zonas de entrenamiento crees que son las importantes a trabajar en esta distancia? ¿O cuáles son las demandas de esta distancia? Vale, en este sentido depende mucho del nivel, ¿no? Del deportista, de lo que sea capaz de sostener, ¿no? Del porcentaje, por poner porcentaje de volumen de oxígeno máximo. O antes, como ha hablado Manu, pues en el modelo trifásico, ¿no? En la fase uno, la 2 o la 3. Pues en ese caso sí que dependiendo del nivel del deportista nos vamos a poder acercar incluso, ya sabemos que en el alto nivel, a casi el umbral, el segundo umbral, que es una barbaridad. Y normalmente ya desde el primer umbral, desde el umbral aeróbico aproximadamente, necesitaríamos sobre todo esas demandas más de base, cerca del primer umbral, incluso mucha gente por debajo, pero ahí depende de los ritmos, y luego entre el primero y el segundo umbral, también la gente que vaya a competirlo, muchas veces. Esas serían un poquito las demandas, y yo aquí sí que también diría que aparte de, o sea, quizás con las demandas, ¿no? que necesitamos, iría también el enfoque de entrenamiento que deberíamos dar normalmente. Pero aquí sí que diría que es importante que no le demos demasiadas vueltas, o es mi opinión, a todos los indicadores, como habéis estado hablando antes, ¿no? De potencia, pulsaciones, ritmos. En el asfalto es cierto que el ritmo nos da bastante información, las pulsaciones ya sabemos que sí, que van un poquito más tarde, pero depende con quién pueden ser también un indicador que sirva, pero al menos sí que tener un indicador. Porque ese suele ser el error de mucha gente también que me encuentro, que no hay indicador. Y ¿Y qué entonces siempre entrenamos a sensación? esa media intensidad, sensaciones y ya está. Pero entonces sí que esas zonas, ¿no? Un trabajo más enfocado en esa base o en esa parte más aeróbica, cerca del primer umbral, pero luego normalmente yo lo que me encuentro con corredores ya que tienen cierta experiencia es que se encuentran normalmente en esa fase 2. Y al final lo que he comentado bueno, en la primera clase es que la mayoría de corredores no han hecho un test nunca, no saben sus zonas de entrenamiento, entonces entrenan por sensaciones. Pues hoy series a tope, a fuego. Mañana suave, pero ese suave es realmente suave para ti. ¿Cómo lo sabes? Seguramente, y yo digo que mi experiencia es que no voy a decir el 100%, pero el 99% de los corredores lo que creían que era correr suave está lejos de lo que en realidad es suave. Entonces, Mm. los días que tú te crees que vas suave, estar yendo por encima de, estar dentro de esa zona 2 de esa zona de moderada intensidad. Entonces, no recuperas. Sigues generando fatiga, sigues generando fatiga. Los días que haces series, sube tu fatiga. Los días que deberías recuperar, sigues aumentando todavía más tu fatiga. Nunca la tiras hacia abajo. Y eso a largo plazo, sobre entrenamiento o simplemente no mejorar. Que pasan los años y por más que entrenas, misma marca año tras año. Algo está pasando ahí. Efectivamente. Y es simplemente porque no conocemos nuestras zonas de entrenamiento y no sabemos qué método utilizar en cada momento. Igual Claro. que me encuentro mucho todo el año, que lo he comentado ya varias veces hoy, todo el año, martes series cortas, jueves series largas. Los martes 200 o 400, los jueves 1000 o 2000. Ya preparé 10K, que maratón, que ultra trail. Mm. Bueno, en algún momento puede ser interesante hacer eso, pero estas distancias de larga distancia van a necesitar también el trabajo de otras capacidades que no sé hacer esas series. Van a necesitar también ese trabajo que has comentado más aeróbico, más de base, y es lo realmente importante o determinante para ese tipo de pruebas. Claro, o sea, ahí, igual que antes Manu también lo ha explicado bien, de hecho, él creo que tiene un concepto que no sé si se dice así, a lo mejor me equivoco, él lo llama cuando vas a hacer eso y vas a entrenar. A mí me ha pasado, y creo que a todos nos ha pasado, ir a entrenar lento
y no acabas entrenando lento. Por eso al menos es importante, como mínimo, conocer y saber una variable. Y en asfalto es verdad que al menos tenemos esa suerte, digamos, de que normalmente es un poco más estable y las variables son más estables en la montaña. Y creo que Manu lo llamaba una entrenación, ¿no? Que vas a entrenar y acabas haciendo una competición. Y eso yo creo que nos ha pasado a todos, pues precisamente es eso que dices. Yo a mucha gente le digo, claro, has corrido 40 minutos así, pero ¿y un maratón? No, no, claro, digo, pues ya no has corrido lento. Simplemente, o sea, por el hecho de que también lo extrapoles, ¿no? La escala conversacional, es decir, puedes ir en todo momento hablando, o si hablaras con alguien por teléfono, realmente irías lento. Porque muchas veces correr lento, yo lo que sí que me encuentro es que para muchas personas es muy lento y esas personas también se deberían plantear que a lo mejor lo que has dicho, ¿no? No han llevado un entrenamiento, han llevado un entrenamiento que les ha estancado mucho, a lo mejor se tendrían que plantear incluso en qué momento caminar y realizar sesiones realmente lentas, a baja intensidad de verdad para ellos, que en vez de correr a lo mejor, te digo, a 7:30 o a 8. Si le dices, es que tienes que correr a 8, claro, es que eso no es correr, ya te has respondido tú solo, más o menos, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante. Ahí sí que tiraría también una piedra por el lado, lo que tú has dicho, ¿no? Según el objetivo, por eso no entrenar siempre igual, pero según el objetivo, claramente tenemos que entrenar a media intensidad. Claramente vamos a encontrar muchas veces nuestro ritmo objetivo maratón en esa zona de media intensidad, pero eso lo haremos en momentos en los que la planificación lo requiera, Sí, sí. no todo el rato, ¿no? Esto es lo que quiero explicarles ahora cuando terminemos en la parte que me falta de la clase, que es, se habla mucho de la planificación polarizada, que hay Ujú. que entrenar o muy, muy suave o muy rápido. Depende. Por ejemplo, para un maratón va a haber momentos del año donde, por ejemplo, quiero mejorar mi consumo máximo de oxígeno porque lo tengo muy bajito. Pues en este momento sí que igual tengo que tirar por una polarizada. Pero si tu objetivo ahora es trabajar ese fondo de una forma extensiva, esa zona tempo, no es una polarizada. Vas a tener que pasar tiempo en zona uno, bastante tiempo también en zona 2, pero nada de tiempo en zona 3. En cambio, una polarizada es mucho tiempo en zona uno, nada de tiempo en zona 2 y tiempo en zona 3. Entonces, según qué capacidad quieres trabajar en cada momento, vas a pasar más o menos tiempo en cada una de las zonas. Pero no puede ser que pases mucho tiempo en zona 2 y mucho tiempo en zona 3. O pasas en un sitio o pasas en el otro. Exacto. Eso es. O sea, ahí por eso iba un poco esta última aclaración en relación al polarizado, ¿no? Que siempre se oye, pues es la clave, no sé qué. Efectivamente depende, pero sí que es cierto que lo que dices, si pecamos de algo es de hacer este entrenamiento barra competición, ese entrenar a media intensidad, y yo creo que es de lo que más se peca. Y es verdad también de lineal. Y al final lo que nos lleva es a intentar, yo entiendo que siempre queramos tener recetas, pero normalmente, o sea, por ejemplo, incluso hasta la nutrición, una persona que come bien, normalmente no es la que lleva las recetas. O sea, no es la que tiene una receta clavada porque es muy poco sostenible que tú desayunes lo mismo, comas lo mismo, cenes lo mismo. Eso no es sostenible para cuatro locos, diría, ¿no? Cuatro personas que lo hacen clavado, pero una persona no podría sostener eso siempre. Pues esto es lo mismo. Es decir, no vas a avanzar si realmente el ejemplo que has puesto es que me parece muy claro porque muchas veces yo creo que vemos personas que nos llegan con eso, ¿no? Se entrenaba de esta manera, me bajé un plan a lo mejor en internet y es literalmente eso. Los martes siempre, además no sé por qué tienen o los primeros días de semana, siempre series. Un farlek tal, o que está perfecto, pero ¿cuánto queda para el maratón, no? ¿En qué fase estamos? ¿En qué momento de la preparación estamos? ¿Y qué necesitas tú? Y en base a eso ya, pues damos ese estímulo, además también yo creo de manera predominante, ¿no? Lo que has dicho, vamos a trabajar volumen de oxígeno máximo, ¿cuánto tiempo vamos a estar haciéndolo? Y va a predominar, por lo tanto, supongo, el trabajo de volumen de oxígeno máximo. Y luego a lo mejor pasamos a otra fase, pero al menos date un tiempo trabajando eso, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que viene ahora perfecta. Para bajar de 4 minutos, ¿qué series hacer y volumen? Es lo que estamos diciendo. Depende. Es que igual tú para bajar de 4 no necesitas ni hacer series, necesitas otro tipo de entrenamiento completamente diferente. O igual sí que necesitas hacer series, pero igual necesitas hacer series a umbral, que igual necesitas hacer series a consumo máximo de oxígeno, porque lo que te está limitando en ese ritmo es que ya estás muy cerca de ese consumo. Depende, no hay recetas mágicas, como ha dicho Javi, para todo el mundo. Hay que analizar cada caso y ver cada persona qué es lo que necesita. Y para eso
lo que os he dicho al principio de hacer test, evaluar, sacar las zonas de entrenamiento y ver dónde uno es más fuerte. Pues va a Hmm. haber gente que va a ser más velocista y gente que va a ser más fondista. En base a eso podemos elegir qué tipo de entrenamiento tú necesitas para bajar esos 4 minutos. Claro, yo en eso ahí, con esa pregunta, por ejemplo, y el famoso depende, ¿no? Que muchas veces damos, pero ahí el otro día justo en un estudio que estuve viendo, investigando un poquillo, hablaban de de las variables determinantes del rendimiento en larga distancia. Y me sorprendió mucho, me gustó mucho, y a ti yo creo que también te va a gustar, porque decían lo típico, ¿no? Volumen de oxígeno máximo, la economía de carrera, y decían el porcentaje que puedas sostener de ese volumen de oxígeno máximo durante un tiempo determinado. Y me gustó mucho que dijeron, y añadimos otra, que es el entrenamiento de fuerza, no el entrenamiento de fuerza como variable de rendimiento, sino tu capacidad de ejercer fuerza y la relación con la velocidad a la que la ejerces, la potencia, ¿no? Y claro, es cierto, aquí, por ejemplo, en esta pregunta, y si esta persona, por ejemplo, Eduardo, no ha entrenado fuerza nunca, a lo mejor es que bajamos de 4 en cuestión de meses solamente entrenando la fuerza, por ejemplo. El problema no es ni el entrenamiento de correr. Claro. Igual es el trabajo de fuerza. O igual es, bueno, depende de la distancia, no sé, de 4 minutos en qué distancia será, pero igual es la nutrición, que no estás comiendo lo suficiente para esa distancia. Os sorprenderíais del cambio brutal que hay de una persona que hace un maratón tomando un gel cada hora a una que se está tomando 60, no le digo 90, 60 gramos la hora. Hay una barbaridad de cambio en su rendimiento. Hmm. Por eso, entonces sí que tener esa visión más global e ir viendo y yo creo que también ir probando a que cada uno de los deportistas pues es más respondedor, menos respondedor, que le suele ir mejor. Eso es cierto que pues también hay esa variabilidad individual y por eso precisamente no están las recetas, pero ahí en el tema de mejorar yo me haría como un círculo, de decir, a ver qué es todo lo que puedo tocar y vamos a ir poco a poco viendo dónde a lo mejor tengo yo el principal déficit, porque a mí cuando me dicen a lo mejor no entrena fuerza en la vida, ¿estás dispuesto? Sí. Pues vamos a mejorar muchísimo, sobre todo al principio vas a alucinar. Luego ya poco a poco va a ser más progresivo el avance, pero normalmente ese punto, por ejemplo, con mucha gente que no la entrena, pues es muy determinante, de mejora muy rápida, la gente se nota muy bien enseguida, ¿no? Así es. Y luego lo que estáis preguntando por ahí, por el chat, ansiosos todos los maratonianos. ¿Cuántos kilómetros debería ser la tirada más larga de un maratón? Bueno, antes de nada, poner por el chat, todos los que preparáis maratón, qué tirada más larga es la que hacéis y si esa distancia la hacéis una vez o la hacéis par veces. Ejemplo, 2 tiradas de 30 kilómetros. Ponerlo por el chat. Y mientras lo vais poniendo, dale, Javi. Lo vamos ¿Qué es tu viendo, opinión? vale. Aquí iba a hacer yo la típica gracia de decir 32, en plan una respuesta cerrada, ¿no? Pero ya sabemos, otra vez depende, ¿no? Y aquí yo sí tengo que decir que depende del corredor, pero a mí sí me gusta intentar no forzar a la persona que lo haga, pero sí que las tiradas largas me gustan. Personalmente, para entrenar yo y a la persona que la veo capacitada, me gusta hacerlas. ¿Vale? Es algo que sí me gusta, pero creo que ahí entra el que la persona esté capacitada. Para mí, un punto clave es el cuánto vamos a tardar en hacerlo. ¿Vale? Por eso hablaba de bajar 2 horas en media maratón o la referencia que sea, pero al menos un corredor debería poder correr esa tirada larga. Yo pondría como el umbral en 2 horas y media ya corriendo. Me parece ya que probablemente es demasiado. Yo es lo que has dicho, me gusta mucho y es ver dónde la persona está preparada para soportar. Porque sí, puedes realizar 30 kilómetros, pero si esos 30 te van a dejar toda una semana tocado y vas a perder luego una semana de entrenamiento, igual no es lo más idóneo hacer 30 kilómetros varias veces, porque si por cada vez que haces 30 tienes que parar una semana, en cambio, gente que tiene muchísima experiencia, pues igual sí que puede hacer varias de 30. O igual gente que tiene mucha experiencia, simplemente con entrenamientos de 25 kilómetros, hace de sobra el maratón y con marcas que os sorprenderíais. Yo tengo un ejemplo de 2:40 en maratón y que no ha hecho más de 25 kilómetros. Efectivamente. O sea, yo creo que va mucho por ahí y luego a mí también, dependiendo de, eso lo veo mucho también con una persona que preparo para bajar aproximadamente justo las 2:40 y tal.
claro, va mejorando su tolerancia a asumir kilómetros. Por lo tanto, cuanto más kilómetros podamos tener y siempre que vaya bien, pues más estímulo de entrenamiento le vamos a estar dando. Entonces sí que con él, pues muchas veces pruebo a irme a esos umbrales de 28, 30, a lo mejor 2 veces en la última preparación, porque veo que lo va tolerando bien y también a él le da confianza. Pero lo que dices es que es totalmente factible también. Y en esto lo podríamos comparar, tienen marcas muy similares y están haciendo cosas muy diferentes, obtienen mismos resultados. Y al final es que igual esa persona pues no tiene los domingos el tiempo para hacerse 30 kilómetros. Pues con Exacto, 25 lo prepara igual que otra persona con tiradas de 30. Esto, por ejemplo, claro. en montaña sí que hay mucho más cambio. Yo tengo Ujú. personas que preparan una de 100 kilómetros haciendo tiradas de 5 o 6 horas y otros que hacen top 10 en carreras importantes de 100 kilómetros y que el día más largo, con diferencia, ha sido 4 horas. Pues Claro, depende, cada uno se adapta y le va bien un tipo de entrenamiento. claro. Yo creo que ahí es eso, que al final a nivel psicológico, mental, de fortaleza que le pueda ayudar, pues también puede ir bien, pero tenemos que tener en cuenta que es un entrenamiento más. O sea, es un entrenamiento más y a lo mejor de los 25 que has comentado al mío, por ejemplo, que hace 30, ¿cuánto tiempo hay? A los ritmos a los que van, tampoco es un estímulo. Si en el fondo lo pensamos a nivel de estímulo, tampoco es mucho más tiempo. A esos ritmos a lo mejor está metiendo pues mi corredor, por ejemplo, entre 15 y 20 minutos más de entrenamiento en total, en ese rodaje, en ese día de rodaje largo, ¿no? Y un Entonces, entrenamiento de ya 2 horas. claro, entonces ahí eso va a ser significativo, claro, lo que dices, pues normalmente no. O sea, no es una diferencia grande y a veces lo vemos como si no hago la de 30, o yo ha habido gente que le he dicho, no, mira, pues entre 26 y 30, claro, le dices eso, se van a los 30. Es como, claro, por confianza y ya, bueno, pues voy a pautarte directamente los 26 y se acabó, ¿no? No te voy a dar la opción. Yo también yo veo sobre todo en gente así de menor nivel que psicológicamente necesitan el hacer una tirada de 30 o 32 kilómetros al ritmo de maratón y terminar con la sensación de puedo hacer 10 más. Hmm. Y si no hacen ese entrenamiento, psicológicamente no pueden ir al maratón. Bueno, pues si psicológicamente necesitas hacer esa distancia, ese ritmo, vale. Pero a nivel de entrenamiento es que no va a haber muchas mayores adaptaciones por hacer 27 que por hacer 30, que por hacer 32. Incluso igual el hacer 27 te permite que esa semana puedas meter más volumen de entrenamiento y que en total mejores más. Depende de cada caso. Claro. Sí, sí, totalmente. Hemos visto un poco ahí de respuestas de todo tipo, ¿no? Sí. Desde 30 a 32, otros una de 30 y viniendo desde abajo 24, 26 y 30, otro de 30 a 32 también y otro de 28 y también de 30 en carne. Ujú. Pedro 30 una vez solo. ¿Qué es el tiempo que consideras recomendable para la tirada larga y cuánto volumen de entrenamiento? Claro, ahí volvemos a lo mismo. Es que la respuesta tiene que ser casi igual. A ver, recomendable, pues depende de la persona, pero sí que yo pondría aproximadamente ese umbral de las 2 horas y media o algo así para que no se alargue mucho. Porque, por ejemplo, pues en el comentario de Encarni, pues es que habría que ver su situación en concreto individual, pero a mí yo diría que a priori es esos tiempos tan largos de entrenamiento, no porque vayas lento o rápido, sino tiempo de entrenamiento, luego pueden repercutir negativamente en la recuperación. Entonces sí que pues esas 2 horas y media, muchas veces medirlo por tiempo y no centrarse en decir voy a hacer los 28, aunque luego la maratón está en 42 kilómetros, 195 metros y eso está clavado. Pero muchas veces medir por tiempo nos ayuda a ser muchos más objetivos con la carga de entrenamiento. Y yo entiendo que por confianza, pero muchas veces, de esos ejemplos que nos están poniendo por el chat, que son todos válidos, dependiendo de realmente la variabilidad individual, la mayoría estoy seguro de que son por confianza, por decir, voy a hacerlo y quedarme con esa sensación. Eso sí, además cuidado, porque si no nos quedamos con esa sensación de poder hacerlo,
Eh, ya vamos minados ese mes o mes y medio que nos quede. Lo más importante para mí es que el corredor mentalmente vaya pensando con la confianza de puedo hacer la maratón a ese ritmo. Más importante incluso de que llegue un poquito más o un poquito menos cansado. Luego hay que controlar que no llegue sobreentrenado, pero que sí que es muy, muy importante que a la persona llegue con la confianza, aunque a nivel de entrenamiento igual hacer esos 30 no es lo mejor, pero si eso le va a hacer llegar con una super confianza para mantener ese ritmo durante los 42 kilómetros, pues va a ser positivo. Eso es, también, o sea, también por eso. Entonces, ahí no, igual que en casi todo, no hay una norma, no hay una norma estricta. O sea, sí que es cierto que también, por tirar una piedra al favor de las personas del chat y que están comentando los que nos estáis viendo, pues yo también considero que vamos a correr una maratón, que es importante correr largo. Eso está claro, no estamos diciendo eso, pero ahí sí que pondría entre, por ponerlo en kilómetros, a lo mejor que quede más claro, pues desde los 25. No se ha cortado. A ver, un momento, se me oye por aquí. La puedes tener. Sí, Ah, vale, ahora. ahora no, ahora ha vuelto. Es que he tenido que ponerlo a cargar y he decidido, quito el disco duro, igual no se grabe, o quito el internet de cable y que se quede con el wifi. He quitado el internet y se ha cortado. Vale, vale, vale. No, pues eso, simplemente decía eso, que al final yo pondría de los 24 a lo mejor a los 30, 32, 25, 30, 32 aproximadamente de kilómetros. Y ahí, si necesitamos llegar lejos para que nos dé confianza, pues bueno, pero seguramente también a medida que vayamos haciendo maratones y lo vamos haciendo bien, nos daremos cuenta de que eso no es tan representativo y de que a lo mejor llego más, más descansado. Y luego está de Mario muy interesante también. ¿A qué ritmo realizar esa tirada larga? Vale, pues aquí hay muchas alternativas para hacerlo. A mí me gusta hacerlo muchas veces a ritmo, no a ritmo objetivo todo el rato, pero sí poco a poco ir alcanzando ese ritmo y a lo mejor llevarlo hasta el final por el tema de la gestión de la fatiga o ir haciendo diferentes intervalos del ritmo a lo largo de la tirada, de esta tirada larga, de esta famosa tirada larga. Esos intervalos pues se pueden poner dependiendo por kilómetros que podamos recuperar un poquito, pero incluso hacer en esa tirada larga pues hasta llegar a hacer 20 kilómetros a ritmo así como punto, como lo máximo a lo mejor, y que luego veremos un poco a lo mejor ese enfoque, ¿no? El ir practicando también la estrategia de ritmos que llevaremos para el maratón a lo largo de la prueba. A mí personalmente me gusta mucho el trabajar, sobre todo en el último mes y medio, 2 meses, ese ritmo maratón. Ahora tienes que tener cuidado del resto de días que estás haciendo. No puedes martes y jueves meterte las series y el domingo meterte 22 kilómetros a ritmo de maratón. Y luego, muy interesante lo que ha dicho Javi, que igual no hace falta hacer los 28 kilómetros a ritmo de maratón. Igual puedes hacer, por ejemplo, meter dentro de esos 28 dos series de 10 kilómetros a ritmo de maratón. Y Mm. poco a poco ir progresando hasta que, por ejemplo, un día pues metas sí todo a ritmo de maratón o no lo llegues a meter. Claro, aquí, o sea, por ejemplo, Joan Miquel lo dice que la maratón le produce respeto. Yo creo que muchas veces es eso lo que nos lleva a tener que asegurar antes de llegar a la maratón a través de kilómetros, de ritmos. A mí me gusta mucho también trabajar a ritmos maratón, me gusta mucho, pero también veo que las personas que ya más experiencia tienes, o si a mí a lo mejor, imagínate que me entrenaras tú a mí, Víctor, y me dices, no vas a correr a ritmo maratón, pero vas a ir a este ritmo. Con yo saber durante un intervalo de 10 kilómetros o varios que hayamos hecho en un mes, que puedo sostenerlo, y por también por zonas, ¿no? Y por ese estudio de zonas y que lo puedo sostener. Yo que ya tengo más experiencia en la distancia y sé lo que es, no te diría, no, no, Víctor, 32 kilómetros a ritmo maratón. Y si no me haces eso, yo no voy a llegar. Y entiendo que eso en personas más principiantes quieren asegurarlo antes, ¿no? Y muchas veces las personas que ya van más sueltas, tienen más confianza con la distancia, les dices, ahora vamos a hacer 26 así, así, así.
perfecto, sin problema, porque saben, ya lo tienen un poco, lo han bajado más a tierra, saben lo que es, lo han hecho muchas veces. Y la experiencia que tienen les hacen ver con las sensaciones que tienen en esos 10 o 15 kilómetros a ese ritmo, que es un ritmo que pueden mantener esa distancia. Pero en Exacto. base a toda la experiencia que tienen, que saben sentir, vale, esta es mi sensación y a ese ritmo sé que puedo hacer tanto tiempo seguramente. Eso es. Y luego, Víctor pregunta, a partir de X tiempo se destruye demasiado. Y aquí supongo que opinarás lo mismo. Va a depender a nivel muscular de cómo estés trabajado. Claro, exacto. Al final es que eso también tiene una variabilidad individual tremenda, porque por esa regla de tres, entonces, por lo que comentabais antes, es diferente. Un ultra, por ejemplo, de ciento y pico, no lo vamos a hacer realmente corriendo a ritmo maratón y no vamos a poder hacerlo sostenible porque se suele hacer en un entorno diferente, pero por esa regla de tres, entonces esas personas que corren esas horas, tantas horas, muchas más que lo que dura un maratón, no podrían hacerlo. Ahí, y también lo que has dicho, la nutrición juega un papel clave. No. Bueno, esto lo veremos el sábado, pero bueno, hay estudios que muestran que metiendo muchos hidratos durante el entrenamiento disminuye el daño muscular en un análisis de sangre al día siguiente. Entonces, una parte, la nutrición, tiene mucho que ver en, en no destruir tanto a nivel muscular y luego el trabajo de fuerza, no solo prevenir lesiones, sino también tiene mucho que ver en la recuperación entre entrenamientos. Cuando más fuertes estés, mejor vas a recuperar de cada entrenamiento. Esa recuperación a nivel muscular. Ujú. Entonces, claro, va a depender de tu experiencia con ese trabajo de fuerza y tu nutrición en base a cuánto destructivo va a ser un entrenamiento u otro. Eso es. Y a nivel de pacing, para el que va a ese maratón a buscar su mejor marca personal, ¿qué estrategia le darías para de ritmo de carrera o le recomendarías para llevar cuando uno en un maratón busca el mejor marca personal? Ritmo constante, de menos a más, kamikaze, de más a menos. Claro, esa es la mía, la preferida, esa yo soy experto. Es en darme cuenta que no podía sostenerlo y sufrir los últimos kilómetros, también porque lo hago aquí en Madrid, que luego lo comentaré. Yo creo que esa respuesta va mucho de la mano depende de la maratón. Primero el perfil, imaginemos, la mayoría sí que están muy bien puestos, ¿vale? O sea, son llanitos normalmente. Entonces, el otro día justo en una sesión con mis corredores lo comentábamos que a mí no me gusta, por ejemplo, hacer una estrategia de contar cada uno de los kilómetros, ¿no? Decir, yo en este kilómetro a esto, en este kilómetro a esto, en este otro kilómetro a esto. Me parece una locura, pero que por otro lado, o sea, sí que es importante llevar una estrategia de división de lo que sería la carrera y cómo la vamos a hacer, más luego lo que has dicho, ¿no? El cómo hacemos ese pacing, si va a ser así, voy a ir más rápido al final, voy a ir más lento al final, voy a ir igual o tratar de ir igual. Entonces, ahí sí que yo, primero, como a nivel de tramos, recomendaría dividirlo y podemos, los tramos a lo mejor más cortos, que diría de división, si cuadra según el perfil también, que el estudio del perfil de las maratones no tiene que ser una locura, no es como en la montaña, eso tiene que ser con lupa, pero, pero sí que es verdad que diría, pues, tramos de tres. El otro día, por ejemplo, le di una idea a uno de mis corredores que consiguió mejorar su marca personal en Valencia y creo que hizo al final 3:17 y le di la idea de, digo, mira, divídelo en 7 porque le estaba dando muchas vueltas, le dije 7 por 6, 42. Lo tienes. Digo, y cada 7 me miras el kilómetro real que ponga la maratón y miras el tiempo total de tu reloj. Digo, y no vamos a hacer más. Y le salió bien porque estaba haciendo casi una estrategia casi al kilómetro. Y yo le dije, yo no te recomiendo hacer eso, y menos en Valencia, que es predominantemente llana, que no necesitas tanto control. Y luego, en cuanto a lo de el negativo y el positivo, en maratones llanas, yo soy más, o sea, os suelo recomendar más a lo mejor hacer el acabar más rápido, sobre todo si vamos a por marca personal, que el empezar, o sea, que el acabar más lento. Pero también creo que en corredores principiantes lo que puede ocurrir es que acabemos más lentos sí o sí, porque es lo que hay, ¿vale? Porque la maratón
Y me ha hecho gracia porque hay un corredor, bueno, que esto no es maratón, sino es en ultras de montaña, Ujú. que dice, en ultra eso de ir de menos a más es mentira. En ultra siempre es de menos a menos. Y el que menos a menos vaya, Claro, que más mantenga, es el que va a quedar más adelante. claro. Pues yo creo que en personas muy principiantes en maratón suele ir por ahí, que al final van a sufrir. Y luego en perfiles también muy puñeteros hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de la Maratón de Madrid, porque yo de lo que he visto es lo más puñetero, porque sobre todo sabes que a partir del 37 es subida todo. Y eso, o sea, no es que digas, no, en el 37 hay 1 kilómetro, no, todo, hasta arriba, hasta el 42 es todo subida. Por lo tanto, a una persona que yo le digo, no, la segunda media maratón en Madrid la vas a hacer más rápido. Habrá gente que la haga más rápido. Y yo a lo mejor si reviso las mías, a lo mejor tengo una más rápida. No lo creo, pero a lo mejor tengo alguna. Y en Madrid también lo que pasa, por poner un ejemplo de una maratón quizás más puñetera que en Valencia, que hay muchas subidas y bajadas. Entonces, yo lo que suelo recomendar ahí es sí ser un poquito más milimétrico y darse un rango de ritmos que tú hayas entrenado, que seas, que sepas que es tu objetivo. Y si, por ejemplo, pues cuando yo intenté o cuando fui a bajar de las 3 horas, yo tenía, claro, tenía que bajar de 4:15. Vale, perfecto. Pues yo sabía que había muchos tramos que iba a hacer a 4:30 o a 4:40 y otros tramos los iba a hacer a 4:05 y tenía que moverme ahí. ¿Pero por qué? Porque si no lo haces así, es imposible sostener un ritmo en una maratón, por ejemplo, como la de Madrid. Entonces sí que ahí el perfil me parece bien, pero si son, o sea, mirarlo, pero si son llanas, sí que diría intentar ir más rápido al final si lo que queremos es batir marca y también porque al principio hay mucha acumulación de gente. Y hasta que encontramos sensaciones, cuesta. Creo que también la capacidad de sufrimiento de cada uno también va a determinar un poquito esto. Yo, por Sí. ejemplo, mi hermano empieza una carrera y da igual la distancia que sea, en el primer kilómetro tú le miras y dices, ya ha reventado. Pero el cabrón va ahí pegado, pegado, pegado y aguanta toda la carrera respirando así. En cambio, yo necesito me gusta más el no ser yo la víctima, sino ir cogiendo víctimas. El hecho de ir adelantando gente en la parte final es lo que me hace el poder dar un plus más y seguir apretando en la parte final. Psicológicamente me ayuda a forzar mucho más eso de sentirte más fuerte en esa parte final y además ir adelantando gente, que a nivel psicológico a mí me ayuda. Pues a mí me adelantarías, porque yo soy de los otros. Lo que pasa que es verdad, por ejemplo, en esto en Madrid, claro, cuando yo empecé a reventar, ya llegando a las 3 horas, veía que era posible y me quedaba la parte de subida. Y efectivamente, yo ahora sí pienso, que además me hace gracia porque el otro día lo miré para acreditar en Valencia y yo bajé las 3 horas por 3 segundos, que luego lo vi en el tiempo neto 3 segundos, fueron 3 segundos. Y realmente esos 3 segundos son de los que más orgullosos estoy porque vienen de lo que tú dices, de la capacidad de sufrimiento. O sea, porque yo pensaba que no llegaba, que sí llegaba, pero seguí tirando, 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 tirando. Y a lo mejor una persona en otra situación, pues ahí no habría tirado. Y ya está. Y eso efectivamente en el maratón es que yo creo que también vamos a eso, a correr las maratones. Muchas veces, a ver, no a pasarlo mal, 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 pero a sufrir un poquito y a luchar contra eso. Y al Eso final, sí. bueno, hay gente que lo que le gusta es disfrutar y hay gente que lo que le gusta es acabar dándolo todo. Eso Entonces, es. bueno, al final una maratón vas a tener que sufrir. Es raro que alguien pueda realizar una maratón de risitas y al final esa capacidad de sufrimiento, que el domingo con los psicólogos veremos el cómo trabajarla, es muy importante. Mm. Sí, o sea, yo eso creo que en la maratón hace muchísimo, sobre todo en los kilómetros finales o en momentos en los que estés sufriendo mucho para no perder mucho tiempo y hacer marcas, pero hay un poco la pregunta para cerrarla, ¿no? Yo diría eso. Normalmente, si tienes experiencia de eso, quizás ir más rápido al final lo vas a poder gestionar y en maratones llanas, maratones más complejas, pues intentar ser un poco más meticuloso con el perfil y en personas principiantes que sepan que casi casi seguro al final lo van a pasar mal, asumir y a lo mejor no apretar más, no ir a apretar más sí o sí, pero claro, a lo mejor no es el momento también, por otro lado, de hacer una marca. Sí de bajar una marca personal y eso, pero hacerlo más progresivo y a lo mejor si has hecho 4 horas clavadas, a lo mejor tu objetivo ahora es bajar de 3:50 pero no de 3:45 dependiendo de tu preparación. Sí, sí. Y luego, muy importante, los 2 primeros kilómetros, o ya ni los 2, los 5 primeros kilómetros de una maratón, todos vamos fácil.
Entonces ahí es muy importante cabeza fría porque es normal. No, es que yo a 5 me notaba súper suelto, pero tu ritmo objetivo hemos quedado en que era 5:20. Ya, pero a 5 es que ahí con la gente iba súper suelto. Ya, pero el problema es que estás en el kilómetro 5. Tienes que llegar al 42 y luego cuando llegas al 25 o 30 te viene un zasca que te da. Entonces, muy importante, sobre todo en esos primeros 2 kilómetros, no dejarte llevar por toda la gente, sobre todo en carreras así importantes como Madrid, Valencia, Barcelona, que se sale mucha gente junta y estar ahí sobre todo muy pendiente del ritmo. Luego ya hay que dejar un poco de ver el ritmo y saber mantener, sin tener que mirar todo el rato el reloj, esa intensidad. Que al principio es muy importante para prevenir esa motivación inicial para no pasarte de rosca en esos primeros kilómetros. Eso es. Intervalos y lo que he comentado yo también, esos tramos, felicitarse. Yo en esta de Valencia acompañé a uno de mis deportistas al final y ya como iba súper bien, le cogí en el 29, que yo también soy un poco... O sea, le llevé del 29, bueno, no le llevé, él fue tranquilamente del 29 al 42. Íbamos 5:30 clavado por kilómetro y, y lo mantuvo súper bien, claro. Me hablaba, incluso él era de Valencia, claro, esto es la plaza del ayuntamiento. Y yo, Antonio, digo, estamos en el kilómetro 31. Digo, esto de hablar ya y de hacerme un tour por aquí, por Valencia, me parece muy bonito, pero a lo mejor no, no te viene bien. Y esto, que solo lo conocerás tú, a mí también me ha pasado en carreras, llega un momento que te callas. Te pones ahí en plan pum, 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 pum. Yo ya le miraba, no, imposible que hablara conmigo, era imposible ni le preguntaba. Y entonces sí que, o sea, al final, en esos últimos kilómetros, o sea, hay que tener eso, lo que has dicho, ¿no? Mucha cabeza. Y yo lo que ya le hacía era dividirle en tramos. Le digo, Antonio, del 36 al 38. Y en el 38 montamos una fiesta, pero que no te imaginas. Digo, o sea, va a ser eso alucinante. Llegamos al 38, venga, enhorabuena, no sé qué. Digo, ahora del 38 al 40. Y al 40, y claro, conseguía mantener el ritmo con eso, cabeza baja, capacidad de sufrimiento, el ritmo clavado. Y ya, claro, ya cuando llegamos al 40 ya le dije, ya lo tenemos. O sea, ahora ya lo que quieras, que ya quedan dos, digo, ya te has hecho tres tramos de estos, pero Y que pues abajo. a mí a veces, efectivamente, que encima dicen Valencia es llana, yo la parte que hice no es muy llana, es más bien hacia abajo. No, el final sí que tiende un poquito hacia Sí, abajo. muy cómodo, muy comodísimo correr ahí, la verdad. Sí, sí. Pues nada, Javi, yo ahora creo que hemos respondido las dudas que habían mientras... A ver. Mira, resolvemos esta última. Ujú. Mark pregunta, antes de afrontar una maratón, ¿es recomendable haber hecho varias medias maratones con buenos registros? Vale, pues yo ahí un poco a lo que he ido antes es, los buenos registros no depende, son individuales, ¿vale? Sí que las recomendaciones que yo he dado, pues cuanto más rápido vayamos, pues mejor a nivel de lesiones y todo, pero no hay que ir rápido a coste de nuestra capacidad cardio. O sea, si no podemos ir a una velocidad concreta, es que no podemos ir, ¿vale? Hay que preparárselo. En cuanto a las medias maratones, las podemos haber hecho durante los entrenamientos, eso es algo que esa distancia la tenemos que superar sí o sí, pero sí que recomiendo ir a varias por el tema del hecho de la competición, de competir, de ponerse el dorsal, de probarlo, de ver lo que has dicho tú, Víctor, de si al principio salimos muy motivados, de cómo es correr con mucha gente, si estamos a lo mejor en los cajones que hay mayor acumulación, pues toda esa experiencia compitiendo es importante. Y lo que digo siempre, por desgracia, no hay tantas carreras de 30 kilómetros como de 21, pero a veces sería interesante tener una carrera de 26, de 28, lo que hemos estado comentando, que hubiera esa competición, ¿no? En montaña Ahí... hay un montón de variedad, pero en hmm. asfalto o es 21 o es O 42. es 42, exacto. Entonces, a lo mejor tenemos ahí que patentarla. Yo creo que al final disfruta del camino. No tengas prisa en hacer el maratón, sino haz carreras de 10. Cuando en 10 kilómetros ya te encuentres bien, dar salto a la media maratón. Pero lo que no puede ser, aunque hayas hecho 4 media maratones, si has hecho 4 y las 4 las has terminado mal, no puedes pensar en dar el salto al maratón porque ya hayas hecho 4 media maratones. Primero termina alguna media maratón que con sensación de, hostia, he terminado bien, he podido apretar al final y entonces ya eso puede ser un signo de que estás preparado para empezar a pensar en el maratón. Pero no es, tienes que hacer una media o cuando hayas hecho 6 medias ya dar el salto al maratón. Si has hecho 6, pero en las 6 has acabado muerto,
sufriendo al final, que no llego con calambres, pues no estás todavía preparado para dar el salto. Hmm. Sí, eso es. Y nada, Javi, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí ya hasta las 9:10 aportando. Nos ha pasado rápido, ¿eh? O sea, Sí, muy sí, bien. nos enrollamos y el tiempo va pasando, pero vamos. Y nada, vuelve a recordarnos a todos dónde podemos encontrarte, tanto página web como en Instagram, para si os ha gustado, os recomiendo seguir a Javi, tanto tiene un podcast súper interesante que os recomiendo escuchar. Pues sí, al final justo pues son las tres, yo creo que más utilizo porque en la web tienen todo, ¿vale? Y pues el link al podcast y es javiercalvo.ran, el Instagram es igual, javiercalvo.ran y el podcast Kilómetros de Entrenamiento, que ya cerramos primera temporada, así que si nadie lo ha cogido, pues ya tienes una temporada entera para darle caña a Kilómetros de Entrenamiento. Y faena ahí de escuchar. Claro, maratón de kilómetros de entrenamiento, nunca mejor dicho. Bueno, Javi, muchas gracias y nada, no os vayáis de aquí, ¿vale? Que darme 5 minutos que beba agua y terminamos con el final de la clase que hemos visto al principio, ¿vale? Sobre las zonas de entrenamiento y vamos a ver, bueno, qué es lo que hemos hablado con Javi, qué es esto de polarizado, qué es esto de entre umbrales y cómo según lo que queremos trabajar vamos a entrenar de una forma o de otra. Así que nada, 5 minutos y volvemos en este mismo enlace. Hasta Muchas ahora. gracias.